Buenos días. Hoy vamos a hablar de los resultados del estudio Alpine presentados en el ASH del año 2022. Como sabemos, la leucemia linfoide crónica es la leucemia más frecuente de Occidente, corresponde al 1,3% de los cánceres en general, y es 10 a 20 veces más frecuente en Occidente que en Asia. Y eso es una enfermedad que predomina en hombres, como se ve acá en esta gráfica del registro SER de Estados Unidos. Es una enfermedad del adulto, es una enfermedad que como mediana edad tiene 70 años, y como vemos, la gran mayoría de los pacientes, o prácticamente dos tercios de los pacientes, debutan con su enfermedad más allá de los 65 años. Por lo tanto, es una enfermedad que generalmente se da en pacientes que puedan tener otras comorbilidades también. Es una enfermedad que, como todos sabemos, tiene distintos estadios, el estadio A, B o C de Binet, o los diferentes estadios de Ray, y que no siempre es necesario tratar. Pero es una enfermedad que, si bien ha habido un desarrollo exponencial en los últimos años de tratamientos target, la leucemia linfoide crónica persiste siendo una enfermedad incurable y presenta recaídas frecuentes. El manejo actual de la leucemia linfoide crónica incluye distintos fármacos que pueden ser dados tanto en primera línea como en la recaída. Las guías más comunes que se utilizan son las guías presentadas o publicadas por Halleck y Al-Sawaf en el año 2022, acá en American Journal en 2021, pero son la actualización del 2022, y también están guías, por ejemplo, de la Clínica Mayo, de otros grupos también. De manera importante, para puntualizar, para lo que vamos a hablar a posteriori, en primera línea hoy en día, la mayor parte de los tratamientos que se deben utilizar son tratamientos dirigidos, tratamientos target. Los tratamientos, la quimioterapia empezó a ser sustituida por estas nuevas moléculas, y hoy en día el tratamiento con quimioterapia solo se reserva para aquellos pacientes que necesitan un tratamiento, o sea, tienen un estadio que necesita tratamiento, que son fit, que tienen el estado mutacional mutado, y a su vez, como les decía, que son fit. En ese caso es el único lugar donde, según las guías de Halleck, podría tener un rol el FCR o BR en los mayores de 65 años. En todo el resto de los grupos, y que no tenga la elección del 17P, en todo el resto de los grupos, los tratamientos son terapias dirigidas, tanto sea inhibidores de brutontirosina quinasa o inhibidores del BCL2, por ejemplo, u otros fármacos. En la recaída para este grupo, tanto si es paciente refractario o la recaída es dentro de los 3 primeros años, se debería cambiar el tratamiento a fármacos tanto sea como el Murano, venetoclax, rituximab, o inhibidores de brutontirosina quinasa, ibrutinib, acalabrutinib, u opciones que incluyeran, por ejemplo, el idelalisib, etc. Cuando el paciente progresa luego de 3 años, podríamos recibir la misma terapia que se utilizó de primera línea si esta terapia fue finita, por ejemplo. Las guías de la Clínica Mayo, o esta actualización de un grupo de la Clínica Mayo, me parece interesante, dado que ya plantean el no uso de quimioterapia en ninguna de las opciones. Entonces, en los pacientes al debut, si el paciente tiene la elección del 17P o la P53 mutada, el paciente iría a un tratamiento con inhibidores de brutontirosina quinasa más o menos o inotuzumab, porque algunos trabajos, si bien no ha habido una comparación head to head, algunos trabajos muestran que los BTK podrían ser un poco mejores que el venetoclax en esta subpoblación, pero eso no se ha comparado cabeza a cabeza y son extrapolaciones. Y en los pacientes que no tienen la mutación del P53, en todos ellos utilizarían o combinación de venetoclax o inotuzumab o inhibidores de BTK. Pero lo que me quiero centrar o remarcar en este momento es que aún en los pacientes FIT con estado mutacional mutado, este grupo no plantea el uso de quimioterapia. Y en la recaída, me parece muy interesante este cuadro porque creo que es la manera que hoy en día tenemos que ir pensando cómo secuenciar el tratamiento en LC, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, dado que por suerte tenemos muchas opciones terapéuticas. Y si el paciente no recibió tratamiento con venetoclax o ibrutinib o inhibidores BTK previo, puede usarse cualquiera de los tratamientos que utilizamos en primera línea. Si el paciente utilizó, por ejemplo, BTK previo, si el paciente tuvo toxicidad a estos fármacos, podríamos usar una alternativa, como otro inhibidor covalente BTK, o venetoclax y un anti-CD20. Si el paciente progresó bajo un inhibidor covalente de brutontirosina quinasa, ese paciente no puede volver a recibir ese tipo de fármacos y debería recibir venetoclax más anti-CD20 o un inhibidor de brutontirosina quinasa no covalente, como en este caso es el pirtobrutinib, si está disponible. En cambio, los pacientes
que previamente habían recibido solamente venetoclax, estos pacientes, si esto fue por toxicidad o por progresión, deberían cambiar a inhibidores de BTK, y si esto fue, o sea, la suspensión del tratamiento fue por un tratamiento finito que finalizó, y si este duró lo suficientemente, fue una duración prolongada, podríamos volver a repetir el mismo tratamiento. Entonces, el ibrutinib es un inhibidor de Bruton tirosina quinasa de primera generación y es un inhibidor covalente. Es estándar en el tratamiento en primera línea y posteriores en leucemia linfoide crónica, es ampliamente utilizado, pero ¿cuál es el problema? Que tiene efectos secundarios off-target. Y con los años que nosotros llevamos de uso, esto es algo que se viene hablando bastante en los últimos años. ¿Cómo se mide el éxito de un tratamiento con monoterapia con un inhibidor de BTK? Y bueno, hoy en día se plantea que esto se mediría por la capacidad de esta molécula de proporcionar una ocupación completa y sostenida del BTK en el nivel de los tejidos, por la capacidad de tratar durante un periodo prolongado sin efectos secundarios inaceptables, y por una baja incidencia e interrupción al tratamiento. Todo esto ha motivado que se hayan hecho múltiples estudios en los últimos años de ver cuál es la tasa de discontinuación de ibrutinib. Y como vemos, los dos primeros son estudios que son más bien de vida real, y los dos últimos son estudios clínicos. El estudio de Sharman tenía una mediana de seguimiento de 20 meses, y se vio que por toxicidad suspendieron 23% de los pacientes, por progresión 7,4% y por muerte 10,7%. El estudio de Anthony Mato, publicado en el año 2018, tiene una mediana de seguimiento de solo 17 meses y el 41% de los pacientes discontinuaron el tratamiento. La mayor parte de los pacientes que discontinuaron el tratamiento fue por toxicidad, por toxicidad del fármaco. Y acá vemos la tabla de este trabajo, que el 60% en primera línea, el 50% en líneas posteriores, discontinúan el tratamiento con ibrutinib por toxicidad. Luego viene progresión, otras situaciones, o bueno, situaciones menos comunes. Entonces, como vemos, la tasa de discontinuación es relativamente cerca de un 20-23% en los estudios de vida real, y las tasas de discontinuación en los estudios clínicos fueron, si bien en algunos momentos en los ensayos iniciales se planteaba que la tasa de discontinuación por toxicidad era menor, en los estudios a largo plazo, el RESONATE, con un seguimiento de 6 años, hubo un 16% de discontinuación por efectos secundarios, con un porcentaje de 9% de hipertensión grado 3 o más, y fibrilación auricular de 6% grado 3 o más. Y el RESONATE 2, es el que compara ibrutinib en primera línea con clorambucil, con un seguimiento de 8 años, la discontinuación fue 24% por efectos adversos, con 12% de hipertensión grado 3 o más y 6% de fibrilación auricular. Todo este cúmulo de información hizo y hace que se empiecen a aparecer nuevas moléculas, y apareció el acalabrutinib como inhibidor de segunda generación, y hoy en día también el zanubrutinib como inhibidor de segunda generación covalente. También hoy en día existe la inhibición no covalente como el pirtobrutinib, pero los ensayos están ongoing en general. El zanubrutinib es una molécula pequeña, es un inhibidor de Bruton tirosina quinasa, con una molécula pequeña que lo que hace es, se une covalentemente a la cisteína 481 del BTK, y genera una inhibición irreversible de esta enzima. Por lo tanto, el zanubrutinib bloquea la señal que le otorga el BCR, y eso genera inhibición del crecimiento celular y por lo tanto muerte del linfocito B. Lo que tiene el zanubrutinib de importante también es que tiene poco efecto off-target, o sea, tiene una baja tasa de inhibición de otras líneas de señalización, que es lo que hace que tenga menos efectos secundarios. Entonces el zanubrutinib es un inhibidor covalente de segunda generación, tiene mayor especificidad, lo que logra menores efectos off-target, y el diseño del zanubrutinib fue hecho bajo esta hipótesis de que la eficacia deriva de la ocupación completa y sostenida del BTK en los tejidos afectados por la enfermedad. Durante los estudios clínicos iniciales se observó que el zanubrutinib tuvo una ocupación completa del BTK en las células mononucleares de la sangre periférica, y la ocupación a nivel de los ganglios linfáticos fue de 100% cuando la dosis se divide cada 12 horas, y de 94% cuando se utiliza una dosis única. A partir de estos trabajos es que la dosis de zanubrutinib para los ensayos clínicos fase 2 y fase 3
fue designada en que fueran 160 miligramos 2 veces por día. Entonces, el estudio Alpine fue presentado como un late breaking abstract el año pasado, en el ASH del 2022, fue presentado por la doctora Jennifer Brown, pero como vemos han participado gran parte de los expertos en leucemia linfoide crónica a nivel mundial, y esta presentación motivó la publicación en New England Journal of Medicine de este estudio fase 3 a fines de diciembre del año pasado. Con respecto a los métodos, esto es un estudio randomizado, fase 3, como dijimos, se incluyeron 113 centros de 15 países, tanto de Norteamérica, de Europa, como de Asia, y los pacientes tenían que tener una leucemia linfoide crónica refractaria o recaída, y el reclutamiento fue desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 14 de diciembre del 2020. Como vemos, hay un periodo prácticamente de 10 meses de pandemia que va a tener algún impacto de COVID-19, ¿no? Va a tener algún impacto en los resultados que vamos a ver. Entonces, el Alpine es un estudio fase 3 con una medida de seguimiento de 29,6 meses, con un corte a este último, para la publicación de estos resultados, que fue de agosto del 2022, y se incluyeron pacientes con leucemia linfoide crónicas refractarias recaídas que hubieran recibido un tratamiento previo o más, que tuvieran adenomegalias medibles por tomografía o resonancia, que no hubieran recibido previamente BTK, y que no estuvieran recibiendo inhibidores o sea, warfarina o antagonistas de la vitamina K. Luego vamos a ver algunos otros criterios de exclusión. Se randomizaron a recibir 1 a 1 zanubrutinib 160 miligramos 2 veces por día o ibrutinib 400 miligramos una vez por día. Luego se estratificó por por edad, por región geográfica, por estado de refractariedad y por la elección del 17-POP53. Estos medicamentos fueron realizados hasta progresión o toxicidad inaceptable. El objetivo primario de este estudio fue demostrar primero la no inferioridad y luego la superioridad de respuesta global evaluada por el investigador. Y como objetivos secundarios se buscó ver la sobrevida libre de progresión y la incidencia de diferentes efectos adversos, principalmente los cardiovasculares, que son uno de los talones de Aquiles del ibrutinib. Entonces se evaluó la incidencia de fibrilación auricular, además de otros objetivos secundarios. Como criterios de exclusión a tener en cuenta para la selección y para pensar en quién vamos a utilizar este medicamento, no debían haber recibido un BTK previo, no tenían que haber tenido un antecedente de trastorno hemorragíparo, ninguna infección activa, no tenían que tener antecedentes de accidente cerebrovascular o hemorragia intracerebral, cáncer previo o cirugía mayor reciente. Esta es la disposición de pacientes. De los 652 pacientes que fueron finalmente randomizados, 327 fueron para zanubrutinib y 325 para ibrutinib. 3 pacientes no se trataron, el brazo zanubrutinib y 1 en ibrutinib. Y de los pacientes que discontinuaron, 86 discontinuaron zanubrutinib, 53 por efectos adversos. El resto por otras cuestiones, quedando un total de pacientes bajo tratamiento de 238, un 73% a este seguimiento. Con respecto a los pacientes que utilizaron ibrutinib, discontinuaron 134 pacientes y por efectos secundarios 74 del total. Actualmente, o al momento del cutoff, 58% de los pacientes estaban en tratamiento activo con ibrutinib. Con respecto a las características basales de la población, la mediana edad de la población, como vemos, es comparable, 67 años y 68, mayores de 65 años hay un 61% de los pacientes, sexo masculino son la gran mayoría, una pequeña proporción de pacientes, más cantidad de mujeres en la parte de los pacientes tratados con ibrutinib, un ECO de 1 más 60%, más de una línea previa, todos tenían que tener más de una línea previa, la mediana de tratamiento fue 1, o sea que son pacientes relativamente poco tratados, pero con una mediana de 1 a 6 en zanubrutinib y 1 a 12 para ibrutinib. La elección del 17P o la P53 se dio en un 23% de los pacientes en ambos grupos, la elección del 11 en un 27% en ambos grupos, los no mutados un 73% en ambos grupos, cariotipo complejo entre 17 y 21%, y enfermedad bulky 45%, o sea que son poblaciones comparables. Con respecto al primer objetivo, el objetivo primario, que era demostrar no inferioridad y luego estadísticamente el N fue apropiado para poder ver si podía demostrarse superioridad, se logra el objetivo inicial de demostrar superioridad de respuestas globales con el uso de zanubrutinib.
Esta es la respuesta global evaluada por el Comité de Asesores Independientes, y esta es la respuesta global por el investigador, y lo que se ve es que hay 86,2% de respuestas globales con sanubrutinib versus 75,7% con ibrutinib. Y a su vez, la respuesta parcial con linfocitosis fue mayor, 91% con sanubrutinib y 83% con sanubrutinib. Y también estas diferencias en las respuestas se mantienen aún en pacientes de alto riesgo, hecho no menor. Con respecto a la sobrevida libre de progresión evaluada por el investigador, lo que se ve es que con un seguimiento de 29,6 meses, la sobrevida libre de progresión con sanubrutinib a 2 años es de 79,5% versus 67,3% con ibrutinib, demostrando una diferencia significativa, más o menos de 12%, con un hazard ratio de 0,65, por lo tanto, esto demuestra que hay una reducción de 35% del riesgo de progresión o muerte cuando se utiliza en pacientes refractarios recaídos sanubrutinib en comparación con ibrutinib. Estos resultados, que son muy importantes, también fueron similares o iguales en los estudios realizados por los investigadores independientes. Entonces, la mediana de sobrevida libre de progresión para sanubrutinib no fue alcanzada, y la mediana de sobrevida libre de progresión para ibrutinib fue de 35 meses. Con respecto al resto según, o sea, cómo se comportaba la sobrevida libre de progresión según las diferentes características de los pacientes, vemos que en todos los grupos es mejor el uso de sanubrutinib, tanto si el paciente es mayor o menor, el sexo, más o menos de una línea terapéutica, perdón, más o menos de 3 líneas terapéuticas, si presentaba una elección de 17P o no, según el estado mutacional o el cariotipo. En todos los grupos se benefician del uso de sanubrutinib. ¿Qué pasa con la población de elección del 17P o la mutación P53, que hoy sigue siendo una en leucemia linfoide crónica? Vemos resultados que son muy buenos. En realidad, la sobrevida libre de progresión a 24 meses para los pacientes con estas alteraciones de alto riesgo son de 77% para sanubrutinib versus 55,7% para ibrutinib, con una P significativa, con un hazard ratio de 0,52. No hay cambios en sobrevida global, y esto realmente para mí es esperable hoy en día porque el seguimiento es relativamente corto. Como dijimos, el seguimiento es prácticamente de 2 años y medio en una enfermedad que es crónica como la leucemia linfoide crónica. Más allá de eso, se ve una leve tendencia a la mayor sobrevida global con sanubrutinib, pero esto hoy en día no se puede definir como tal, y hoy en día no hay diferencia en sobrevida global. Tenemos que esperar los resultados más a largo plazo de este estudio. Hecho fundamental, por lo que este estudio también es importante, es por los eventos adversos. La mediana duración de tratamiento fue prácticamente 2 años y unos meses con ambos fármacos. Los eventos adversos de cualquier tipo son 98 y 99%, pero los de relevancia, el grado 3 o más, fueron de 67% con sanubrutinib y 70% con ibrutinib. Los efectos secundarios grado 5, o sea, la mortalidad, fueron 10% con sanubrutinib y 11% con ibrutinib. Es importante destacar que la mayor parte de estas muertes se dieron por infecciones, y la mayoría de ellas por COVID-19. Por eso recalcaba al inicio el hecho de que prácticamente 9 meses de reclutamiento de pacientes fueron durante la pandemia COVID-19, y esto puede haber impactó de la misma manera en ambos grupos, pero en el número de mortalidad de estos pacientes. Los eventos adversos serios se vieron en 42% con sanubrutinib y 50% con ibrutinib, y los eventos adversos que motivaron reducción de dosis fueron 12% con sanubrutinib, 17% con ibrutinib, interrupción de dosis 50% con sanubrutinib, 56% con ibrutinib, y discontinuación del tratamiento, que es una de las cuestiones hoy en día más importantes en la selección de fármacos, fueron 15,4% y 22,2% con ibrutinib. Acá vemos la mayor parte de los efectos adversos más comunes. Tal vez neutropenia sí hay una incidencia un poco mayor con sanubrutinib versus ibrutinib, pero no se vieron mayor tasa de infecciones, por lo tanto, no es un evento adverso o sea, es un evento adverso que nosotros podemos manejar. Como vemos acá, la incidencia COVID-19, o sea, efectos adversos por COVID-19 hubieron muchos, y la parte de grado 5 es principalmente en esa etapa. Hipertensión de manera similar, diarrea, anemia o artralgias un poquito mayor en ibrutinib. Una de las
efectos secundarios o eventos adversos más importantes que hoy en día se le critican o están en el foco del manejo de la leucemia linfoide crónica con ibrutinib son los eventos adversos cardiovasculares. Y esto se evaluó detalladamente en este estudio. Los eventos adversos cardiovasculares con zanubrutinib fueron 21,3% y 29,6% con ibrutinib. Los eventos adversos serios con zanubrutinib fueron 1,9% y con ibrutinib 7,7%. Y los eventos adversos cardíacos que llevaron a la discontinuación del tratamiento fueron 1, o sea, 0,3% en zanubrutinib y 4,3% con ibrutinib. Y acá son todos los eventos adversos que motivaron algún cambio de conducta. Entonces, el zanubrutinib mostró mejor perfil de seguridad cardiovascular que el ibrutinib, una tasa más baja de eventos cardíacos e interrupción de tratamiento, o sea, hay 29 versus 21, interrupción del tratamiento 4 versus 0,3, una tasa más baja de eventos adversos graves. Con zanubrutinib hubo 2 pacientes con fibrilación auricular, 2 pacientes con síndrome coronariano agudo y 2 pacientes con insuficiencia cardíaca, de 324 pacientes, que motivaron, ¿no?, la suspensión del tratamiento. Efectos adversos fatales fueron 0 con zanubrutinib y 6 con ibrutinib, 3 de los cuales fueron los primeros 4 meses, y estos pacientes todos tenían antecedentes personales cardiovasculares. Los otros 3 pacientes que fallecieron durante el tratamiento con ibrutinib, o sea, por causa de efecto secundario de toxicidad, uno fue sin antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, los otros 2 tenían antecedentes personales y fueron entre segundo y tercer año de uso. Esta es una gráfica de la incidencia acumulativa de desórdenes cardiovasculares con uso de zanubrutinib, que es la línea roja. Se ven menor incidencia de efectos cardiovasculares que con ibrutinib. Hipertensión tienen similar incidencia, tanto con uno como con otro fármaco. Y fibrilación auricular tuvieron 5,2% de incidencia los pacientes con zanubrutinib y 13,3% de incidencia con ibrutinib. Entonces, las conclusiones de este trabajo, tanto en la publicación de ASH del 2022 como en la publicación a posteriori en New England Journal of Medicine, es que Alpine es el primer estudio que demuestra superioridad de sobrevida libre de progresión en una comparación directa de inhibidores de Bruton tirosina quinasa en leucemia linfoide crónica refractarios y recaídos. La molécula, el zanubrutinib, demuestra superioridad sobre ibrutinib, tanto en respuestas globales como en sobrevida libre de progresión en pacientes refractarios recaídos. Y estos beneficios, esto creo que es un hecho fundamental, se vieron en todos los subgrupos, aún incluidos los pacientes con deleción del 17P, con una sobrevida libre de progresión a 2 años igual que similar entre los pacientes con y sin la mutación. El zanubrutinib tuvo un perfil de seguridad favorable en comparación con el ibrutinib, con una tasa más baja de interrupción de tratamiento, menos efectos cardiovasculares, menos eventos de fibrilación auricular y menos eventos cardíacos que motivan la discontinuación del tratamiento o muerte. Estos datos sugieren que el zanubrutinib es más eficaz y mejor tolerado que el ibrutinib como tratamiento del LC refractario recaída. Y de hecho, se plantea que este hecho es fundamental hoy en día en la toma de decisiones, cuando uno tiene que tomar la decisión de qué inhibidor de Bruton tirosina quinasa utilizar. Puestos estos datos en el contexto actual, este estudio muestra entonces sobrevida libre de progresión a 24 meses del 39,5% para zanubrutinib, sobrevida libre de progresión de 24 meses de 67,3% para ibrutinib, y a 18 meses era 75%. Una cosa importante a destacar es que los resultados de sobrevida libre de progresión de ibrutinib son similares a los presentados en los trabajos previos, o sea, no fue que hubo una inferioridad de los resultados de ibrutinib y por eso fue superior al zanubrutinib, o sea, los resultados son similares, y de hecho en el estudio Resonate, que fue el estudio que comparó head-to-head ibrutinib versus ofatumumab en este estudio fase 3, en refractarios recaídos, mostró una sobrevida y progresión a 18 meses de 76% con ibrutinib. Y después, ¿qué pasa con los medicamentos que hoy en día utilizamos en refractarios y recaídos? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, se hizo una comparación de ibrutinib y acalabrutinib en el estudio Elevate refractario recaído, pero lo que tenía este estudio que eran pacientes solamente con deleción del 17P, con deleción del 11Q o con ambas 2 mutaciones.
y no se encontró superioridad de acalabrutinib versus ibrutinib. Por lo tanto, como decíamos, este es el primer estudio que demuestra que un BTK es superior que otro en un contexto de un ensueño fase 3. La mediana de sobrevida libre de progresión para este estudio fue de 38,4 meses. Entonces, más o menos la mediana similar a lo que está propuesto en este estudio, que era de 35 meses. Murano, que es el otro estudio que nosotros, la otra combinación de fármacos que podemos utilizar en pacientes refractarios y recaídos, que como todos sabemos es un estudio, medicamentos de duración fija, venetoclax, rituximab, por 2 años, se comparó con bendamustine rituximab en el estudio de SAI, muy publicado en el 2018, y en este estudio se ve que la sobrevida libre de progresión a 2 años con venetoclax rituximab es de 84,9 meses. Para bendamustine rituximab, la sobrevida libre de progresión a 24 meses fue de 36,4%. Y el otro estudio que es importante también, que comparó nuevas moléculas con moléculas más antiguas o con quimioterapia, que fue el ASCEN, se publicó el trabajo completo ahora en el año 2022, que comparó acalabrutinib versus la mejor opción que decidiera el médico, tanto idelalisib rituximab como bendamustine rituximab. Y acá lo que se ve es que la acalabrutinib tiene una sobrevida libre de progresión a 2 años de 75%, si bien es un poquito superior a lo que da el ibrutinib, no es una comparación que se puede hacer. Entonces, puestos los resultados de la Alpine en el contexto actual que nosotros tenemos, nosotros no podemos comparar estos resultados de zanubrutinib con venetoclax rituximab, tampoco los podemos comparar con acalabrutinib, pero los estudios, pero lo que sí se sabe es que es superior al ibrutinib. Entonces, tiene resultados que son comparables en sobrevida libre de progresión, principalmente con acalabrutinib. Con el venetoclax rituximab tiene un poquito superior de sobrevida libre de progresión a 24 meses, pero como dijimos, no podemos hacer esas extrapolaciones porque no son estudios que se hayan hecho head to head. Sí es verdad que lo que implica este estudio es de gran relevancia e importancia, porque nos dice por primera vez que hay una molécula que es superior a otra, y en la medida que uno decida utilizar el inhibidor de bruton tirosinoquinasa, deberíamos tener esto en mente como para la toma de decisiones. Más allá obviamente que eso va a depender también del acceso a los medicamentos que tengamos y de las aprobaciones en cada país y obviamente por FDA. Pero creo que es importante recalcar esto, y es también importante ver este cuadro en el entendido que si bien en nuestro medio, en algunos pacientes, en nuestros países de Latinoamérica, se sigue utilizando bendamustine rituximab, creo que, o sea, que realmente las diferencias son muy, muy importantes como para tratar de pasar al uso de drogas dirigidas, porque hoy en día son lo que se plantea en las guías internacionales y a su vez lo que los estudios nos dicen. Y con esto les agradezco mucho. Muchas gracias por su tiempo.